Pues muy buenos días a todos. Les damos la más cordial bienvenida a esta sesión del Quinto Congreso Internacional de Transformación Educativa, que estamos iniciando nuestro segundo día, el día de hoy con la conferencia de la magíster Claudia Álvarez de la Universidad del Buen Vivir, con la conferencia Universidad del Buen Vivir, Epistemologías desde los territorios de las prácticas. Claudia Álvarez es candidata a doctor, a PhD en Geografía por la Universidad Nacional de La Plata. Es magíster en Economía Social por la Universidad Nacional General Sarmiento. También es licenciada en Educación por la Universidad Nacional de Quilmes. Ha hecho el posgrado en Constructivismo y Educación en la Flaxo en Argentina. Es coordinadora de la moderación Red Internacional Educación y Economía Social Solidaria, especialista en educación de adultos y economía social. Tiene experiencia en docencia universitaria de posgrado, especialización. Es docente en otra economía, interculturalidad, agroecología, soberanía alimentaria. Es investigadora en temas socioeconómicos de mujeres y territorios solidarios. Trabaja con organizaciones, movimientos sociales, sindicatos, comunidades huerteras, campesinas y trabajadores y trabajadoras autogestionados. Tiene publicaciones en epistemologías y economía social, aprendizajes para otra economía, formación de formadores para la otra economía, asociativismo y autogestión. Se especializa en educación intercultural y transdisciplinaria sobre nuevos paradigmas y ciencia endógena y es coordinadora internacional de la Universidad del Buen Vivir, así como de la campaña por un currículum global de la economía social y solidaria. Vamos a escuchar a la doctora Claudia Álvarez con la conferencia magistral Universidad del Buen Vivir, Epistemologías desde los territorios de las prácticas. Bienvenida, Claudia. Adelante. Muchas gracias, Eduardo, y muchas gracias por permitirme estar en este espacio eh, tan hermoso. Ayer fue una apertura muy emocionante, todavía estoy conmovido, yo y todos quienes estuvimos. Em, Bueno, trabajar esta propuesta de las epistemologías de las prácticas es esencialmente el eje tanto de la Universidad del Buen Vivir como de la campaña, que es de donde nace la Universidad del Buen Vivir. Pero primero charlemos un poquito acerca de eh, las epistemologías de las prácticas, cuál es la importancia de eso y qué pasa dentro de la Universidad del Buen Vivir con estas epistemologías. En primer lugar, la Universidad del Buen Vivir es una universidad construida colectivamente con organizaciones sociales, movimientos sociales, escuelas, sindicatos, eh, organizaciones que vienen de la mano de la economía social y solidaria y de los procesos de construcción de la educación popular. Esas son las dos grandes fuentes, digamos, que fueron construyendo la Universidad del Buen Vivir. Nosotros eh, estamos en un espacio educativo, la Universidad del Buen Vivir es un espacio educativo de formación, Sí. de investigación, es de colonial, porque justamente aprender y conocer, investigar, planteamos que no es solamente un proceso que se hace desde la racionalidad o desde el pensamiento este, más concreto, sino que conocer, aprender, investigar, tiene otro componente donde aparecen la mayoría de las cosas que aparecieron ayer en la apertura, ¿no es cierto? La música, los olores, los sabores, la espiritualidad, o sea, todo aquello que dejó de lado, que subsumió la educación formal, la educación hegemónica, le vamos a decir en este espacio, por darle relevancia a otro espacio, a otra instancia de los procesos de formación
y ponerlo en ese sentido en una jerarquía, ¿no? Pero siguiendo con esto, formación e investigación en clave de colonial, feminista, incluyente y no capitalista. Nosotras y nosotros hace 5 años trabajamos a nivel internacional con el pronunciamiento por los currículums de los territorios de la economía social y solidaria, porque justamente ese pronunciamiento enmarca las acciones que tiene la Universidad del Buen Vivir y que creo tienen todos los procesos de formación alternativos a, a, a los procesos hegemónicos que nosotros denominamos, que son aquellos que están institucionalizados en universidades, en escuelas, en institutos. Entonces ese camino más hegemónico no lo desterramos, sino que dialogamos con esos espacios, dialogamos, estamos hacemos acuerdos, construimos iniciativas, en realidad en contra, no estamos casi en contra de nada, salvo de la guerra, ¿no es cierto? Pero eh, eh, promovemos todo lo que sea un ejercicio de la co-construcción. Y en esa co-construcción hay partes donde acordamos más y otras partes donde acordamos menos. ¿Dónde nació la Universidad del Buen Vivir? ¿Y quiénes son sus familiares, no? Bueno, la Universidad del Buen Vivir nació hace poco, está dando los primeros pinitos, los primeros pasos. Es una universidad nueva que ahora se está transformando en cooperativa, va a tener como personería jurídica el de la cooperativa. Eh, Nació en el Foro Social Mundial de Economías Transformadoras en Barcelona. Allí estuvimos convocados en un principio por grandes redes de la economía social y solidaria, como son la CHES, las REAS, la RIPES. Entonces estuvimos durante 2019 participando de la construcción de ese FCMET, del Foro Social Mundial de Economías Transformadoras. Y eso nos permitió ir construyendo alianzas, más alianzas internacionales, y justamente eh, luego vino la pandemia, por lo tanto el FCMET Barcelona se hizo virtual, pero eso igualmente potenció esta propuesta que hacemos de, digamos, de las epistemologías de los territorios. Y entonces ahora vamos a pasar a esta parte de qué son las epistemologías de los territorios, eh, por qué la palabra epistemología, digamos, la ponemos en relevancia. Ponemos en relevancia porque es un término que cooptó, digamos, la filosofía, porque de ahí viene, y las universidades es como el concepto de economía, ¿no? Pareciera ser que para hablar de economía o para hablar de epistemología tenemos que pertenecer tenemos que tener procesos de formación superior, de posgrado, o tenemos que haber cursado, digamos, un trayecto educativo que avale, digamos, poder hablar de esos términos, cuando en realidad la economía la hacemos desde que vivimos en nuestra familia. Ese primer núcleo es económico porque es la unidad doméstica donde están las economías del cuidado, eh, crecer, vivir, alimentarnos, nos cuidan, nos arropan. eh, Esa unidad doméstica es eminentemente económica. Entonces, esa unidad doméstica luego empieza a tener extensiones, ¿no es cierto? Y viene el barrio, la comunidad, lo local, un nivel meso, comunitario, y después seguramente un nivel nacional y, y global, pero comprender que economía hacemos todas y todos y que podemos hablar de economía porque economía es producir, distribuir, intercambiar, reciclar, consumir. Entonces no es si hacemos un trayecto educativo convencional mejor,
pero si no tenemos que apropiarnos del concepto porque los procesos educativos en general en el mundo se han mercantilizado, entonces como que hay términos que responden eh, desde nuestra racionalidad y desde nuestra subjetividad a espacios que son como superlativos, tienen una jerarquía que no todos podemos hablar y nosotras decimos justamente, todas hacemos economía y todos hacemos economía, y las epistemologías, o sea, esos saberes, los conocimientos, para nuestra universidad es prioritario las epistemologías que hay en las prácticas concretas. ¿Por qué hacemos hincapié en esto? Porque volviendo al proceso que institucionalizó, digamos, una educación hegemónica, como que eh, para hablar de epistemología, siguiendo el mismo razonamiento anterior de las economías, son como palabras o términos que le corresponde a una educación eh, convencional, hegemónica y a una educación que tenga que ver con un posgrado, con títulos universitarios, y nuestras prácticas están llenas de epistemologías de las cuales muy pocas personas escriben, porque justamente escribir, sentarse a escribir, a producir, es un ejercicio que demanda un tiempo donde quienes estamos haciendo acciones desde la práctica concreta no tenemos tiempo. Entonces, escribir es una forma, digamos, de producir, ¿no es cierto? Hay múltiples formas de producir lo que estamos haciendo, cantando, bailando, pintando. Entonces, esas epistemologías que tenemos que recuperar anidan en esas prácticas y esas prácticas tienen otros tiempos, tienen otra estructura, una arquitectura distinta que lo que es un espacio, digamos, teórico. Entonces, es muy importante comprender y sentir esto. ¿Por qué lo digo en los dos? Eh, Porque el sentipensamiento es necesario para estas instancias de la Universidad del Buen Vivir y del espacio en el que estamos transitando en este momento, en este quinto congreso. Justamente se trata de una instancia que es del razonamiento, pero hay una instancia muy importante relacionada con las epistemologías y con los saberes y conocimientos, que es el sentimiento. Entonces, hay cosas, hay informaciones que obtengo porque leo, porque alguien me lo dice, porque escucho, y hay otra que en el plano de las percepciones, Eduardo seguramente de esto puede hablar mejor que yo, que tiene que ver con aquella información que obtenemos de la percepción, que está absolutamente relegada en un plano científico hegemónico, pero nosotras la recuperamos en las investigaciones de acción participativa, las recuperamos en la investigación-acción, porque justamente la percepción, el sentimiento, lo que me dice el corazón, lo que me dicen las tripas, el estómago, es una información sumamente valiosa y que tenemos que aprender a respetar y a valorar porque, bueno, fuimos formados, fuimos formateados, por decirlo de alguna manera, con con otro andamiaje de qué es lo verdadero, qué sirve, qué es mejor y qué es peor. Entonces, esas jerarquías, ¿no?, que nos impone la colonialidad, eh, justamente nosotras lo que decimos es, la Universidad del Buen Vivir eh, hace prevalecer las epistemologías de las prácticas porque allí anidan esos conocimientos, esos saberes que son estratégicos para el buen vivir. Eh, Vamos a seguir después con esto. Seguramente ustedes tienen eh, muchas preguntas que van en ese sentido, pero voy a poner mientras tanto, si te parece, Eduardo, no sé si puedo, eh, Claro que sí, compartir, sí, adelante. muchas gracias,
voy a compartir entonces, a ver si me sale, porque viste, en estas instancias justo cuando tenemos que compartir nos pasa algo. Les voy a compartir el sitio de la campaña de currículum global y de la Universidad del Buen Vivir, porque les dije que nació en Barcelona, pero no quiénes son sus familiares. Así que a ver si me sale ahora. Solo tienen que tenerme un poco más de paciencia. Ahora sí. A ver ahora. Y ya está entrando. Muy bien. Muchas gracias. Ahí está, ya se ve. Muchas gracias. Entonces, bueno, pueden ingresar a Currículum Global. No sé si se está viendo ahí el sitio, Currículum Global, Sí, se alcanza a ver. economiasolidaria.com, ¿no? Sí, se Ustedes alcanza a ver, sí. ingresan ahí. Ahí estamos algunas y algunos de quienes hacemos esta construcción de la Universidad del Buen Vivir, que tiene 5 años, hoy está cumpliendo eh, con su mamá y su papá, que es la campaña de Currículum Global, está cumpliendo 10 años. Así que si tenemos, vamos a brindar, mejor espacio que este para brindar y para celebrar en este quinto congreso. ¿Por qué nuestros padres están en esa campaña de Currículum Global? Una campaña absolutamente insolente, ¿no? Porque hablar de currículum, otro término, digamos, apropiado por expertos, por especialistas. Entonces, esto fue hace 10 años, hicimos un congreso, siempre con la sociedad civil, organizaciones sociales, huerteras, campesinas, radios comunitarias, fábricas recuperadas, fue en Argentina, en el Monte Santiagueño. Eh, y allí está el monte, los árboles, el chañar, la algarroba, y hacía mucho calor, hace siempre mucho calor en Santiago del Estero, y bueno, contarles que ahí se hizo un congreso, el congreso fue un congreso latinoamericano de economía social y educación. Entonces, esa fusión es tan potente. Bueno, acá algunos de nuestros compañeros, ¿no? Acá, este, compañeros de distintas partes del mundo, de África, de México, de Canadá, de Brasil. Bueno, acá está un, un amigo de Eduardo también. Ahora vamos a hablar también de las prácticas, ¿no? Y justamente esas las prácticas del Tuning, con Marco Turra. Entonces, eh, acá está Mazda Nir, que es una de las fundadoras también de la campaña y de la Universidad del Buen Vivir. Entonces, como les decía, ¿qué pasó en Santiago del Estero? Bueno, pasó que hablábamos todo el tiempo de la economía social y de la importancia de que esté, de hacerlo visible, son siempre los problemas que tenemos, ¿no? Visibilizar nuestras prácticas con la educación popular, aprender y conocer e investigar. Entonces, un compañero nuestro de la Red de Educación y Economía Social y Solidaria, la red tiene cerca de 20 años, nos dijo, entonces hay que empezar a trabajar el currículum. Esto era en el medio del monte, con todas las organizaciones sociales, y eh, bueno, hay una persona que escribió sobre currículum, nos dice él, hay una organización que escribió sobre currículum, y es una organización brasilera que se llama CECIP, que escribe un libro sobre currículum global. O sea que cuando termina el Congreso es un pie de página, pero es lo más importante, como Cortázar, ¿no? Que lo más importante está en el pie de página. Eh, el Congreso que se hizo en Santiago del Estero no fue con los tiempos cronometrados, o sea, no fue a las 5, a las 7, a las 12, fue con los tiempos campesinos. Entonces, esos tiempos campesinos, estar en ese lugar con esas organizaciones sociales, nos puso en otro paradigma, donde aprendimos cosas
estratégicas que nos movilizaron, y el Congreso no se hizo con instancias exclusivamente declarativas, sino que fue a partir de las prácticas. Entonces, eh, para hablar de agroecología y soberanía alimentaria, primero fuimos a la huerta a sembrar y a cosechar, estuvimos muchas horas allí y luego nos sentamos a dialogar. Para hablar de qué es el buen vivir, primero estuvimos haciendo prácticas de buen vivir con una cocina que armamos entre todas y todos, que fue un horno de barro, y luego nos sentamos en círculo a conversar y a debatir sobre el buen vivir. ¿Qué quiero decir con esto? Depende cómo armemos y cómo configuremos nuestro espacio de relaciones y vínculos, serán también nuestras producciones. Volviendo a la campaña, 10 años, porque a partir de ahí empezamos a vincularnos. Por primera vez hablamos con Mazda Admir, que es la autora de Currículum Global, que es un libro donde justamente plantea la importancia de todo lo que estuvimos hablando ayer en la apertura, Eduardo. Así que hablamos con Mazda y bueno, ella nos dijo, pero ustedes, ¿qué es lo que quieren hacer en concreto? Y bueno, queremos empezar a trabajar el proyecto de currículum global, pero desde la economía social y solidaria. Y así fue como empezamos ahí, hace 10 años, a conversar con Mazda. Estuvimos en Brasil, eh, empezamos a recorrer con la campaña de currículum, digamos, distintos países para justamente eh, empezar a rescatar planes de estudio, propuestas educativas, iniciativas, experiencias que estén en clave de colonial. O sea, estar en clave de colonial quiere decir que priorizamos nuestras prácticas, aprendemos con otras estrategias que no son solamente la racionalidad, y respetamos la diversidad de formas que existen para producir conocimiento y para producir investigación. Así que bueno, ahora que llegamos a 27, casi 28, acá tenemos, digamos, como los dos grandes escenarios que venimos planteando. La universidad nace en el FCMED de Barcelona, pero su madre y su padre y sus familiares están allí en el Monte Campesino. Y bueno, muchas organizaciones también nos preguntaban, pero ¿por qué hicieron este encuentro internacional? Y ahora les cuento con qué plata lo hicimos, porque lo hicimos con 0 pesos. Ahora bien, esa parte. ¿Por qué acá en el medio del monte que no hay nada para algunas personas, ¿no? De buena voluntad, no estamos hablando de buenos y malos, estamos diciendo lo que nos pasa cuando estamos en escenarios que no son hegemónicos. Y justamente estábamos en el lugar donde la riqueza, la abundancia del monte, de los animales, de la vegetación, de los sonidos, era de una inmensidad, sigue siendo de una inmensidad, que tenemos que desaprender aquello con lo que venimos y tenemos que ponernos en clave de otros aprendizajes, ¿no? Entonces, estas otras epistemologías de los territorios es porque justamente rescatamos que en los territorios existen múltiples formas de aprender y de conocer. Por eso hacer mi pregunta acerca de las aulas, ¿no? ¿A qué aulas? El futuro está en las aulas, yo estoy de acuerdo. ¿En qué aulas? Charlemos sobre las aulas, ¿no? Las aulas de la vida. Entonces, cada vez más entrelazados ahí con la minga, con los tejidos, con las formas de organizar para nosotros la economía social y solidaria, producir solidariamente, las monedas sociales, las formas de intercambio multirecíproca. Una forma es el dinero hegemónico. Hay múltiples formas de intercambiar. Es más, intercambiamos todo el tiempo de distintas maneras, ¿no? Ahora mismo estamos intercambiando. Yo no estoy cobrando por hacer esto en pesos, pero me estoy llevando
un aprendizaje y unas plataformas, digamos, de articulaciones que son absolutamente transformadores. Entonces, poder ver, digamos, que la economía, hay una parte de la economía que es la sustantiva y hay otra parte de la economía que es la materialidad. Entonces, en la economía de la materialidad se quedó anclado el capitalismo, ¿no es cierto? Porque es eh, todo para vivir, para subsistir, para estar, y la parte de la espiritualidad quedó de lado. Entonces, justamente la economía social y solidaria, todo lo de colonial está en la espiritualidad, está en la forma de sentir, en la forma de aprender a escuchar. Ayer, ¿no es cierto? Había como 3 pasos. Escuchamos, consensuamos y yo le puse y actuamos, ¿no? Pasar a la acción, una acción estratégica. Ahora vamos a avanzar en el tema de la acción. Pero volviendo a la campaña y para cerrar esto que estamos cumpliendo hoy 10 años, nosotras y nosotros no tenemos financiamiento para la campaña ni para la Universidad del Buen Vivir, hasta ahora. Eso no quiere decir que luego hagamos alguna estrategia para poder financiar, pero todo lo que hicimos hasta acá es sin dinero legal, ¿no? Quiere decir que las organizaciones, cuando nos encontramos en un país, por ejemplo, estuvimos hace poco en Colombia, muchas de nosotras y nosotros fuimos a Colombia, y otras organizaciones colombianas que son de la campaña nos financiaron el pasaje para trasladarnos desde distintas partes del mundo. Cuando fuimos a México y estuvimos en Puebla, lo mismo. Cuando fuimos a Barcelona, el FCMED de Barcelona nos financió para trasladarnos, contar la historia, pero nosotras no tenemos una caja ni chica ni grande donde decir, bueno, empezamos a hacer los proyectos a partir de este dinero. No quiere decir que las organizaciones no tengan que tener financiamiento, solamente estoy contando cómo actuamos nosotras. ¿Cuál es la riqueza de eso? Porque tiene una parte positiva. Bueno, si entran al sitio, pueden entrar acá, ¿no? Para conocer más de la Universidad del Buen Vivir, de la campaña de currículum. Quiero decirles que está todo desactualizado porque todos quienes participamos acá somos activistas. Nosotras no cobramos por hacer esto. Lo hacemos desde el activismo social y lo hacemos porque estamos enamoradas del proyecto. Todos, los varones, las mujeres, estamos enamorados del proyecto. Sin amor no hay transformación, o sea, si tuviéramos que hacer algo porque nos obligan o porque este, hay que hacerlo, digamos, no saldría de esta manera. Eh, bueno, acá está la Escuela de Formación Política, Economías para la Vida, que es una de las iniciativas de la Universidad del Buen Vivir. La Escuela de Formación Política, Economías para la Vida, se construyó hace el año pasado, tiene un año. Estamos cumpliendo un año porque en esa escuela tensionamos, digamos, esto de hablar de lo político no partidario, sino lo político como acción transformadora, digamos, desde la práctica educativa y desde la práctica de la investigación. Ahora el sábado 25, están invitadas, vamos a trabajar inteligencia artificial y economía social. Volviendo al tema del dinero, les digo por qué, digamos, lo positivo y lo negativo. Bueno, lo desfavorable es que nosotras no tenemos para trasladarnos, ni para hacer páginas web, ni para hacer nada. Este sitio web fue un financiamiento de Finanza Aratago, que es la red de finanzas éticas del País Vasco. Ellos financiaron poder hacer esta plataforma y nosotras se los ponemos acá a disposición. Si quieren conocer más de nosotras, tienen este documento que está en castellano, en inglés, en euskera, en francés, que es sistematización y mapeo de la campaña y la Universidad del Buen Vivir, que fue en el Foro Social, lo presentamos en el Foro Social Mundial de Nepal, también con Finanza Aratago, con el CarCredit,
con el gobierno vasco, que financió pueden entrar al sitio, lo descargan. Bueno, acá estamos en Colombia, por supuesto, siempre estamos en Colombia, y acá, esto que están viendo acá, la Carta de Quibera, fue un congreso que hicimos también sin dinero, ¿no? Fue un congreso que hicimos en África, en Quibera, en, en Kenia, con una organización nuestra hermana, que es, allí está Benoco, de Amani Quibera, esa es su organización, es una organización infantil. Entonces juntamos plata para ir algunas de nosotras, y más Dernir, que era quien más tiene vínculos con esta organización africana, hizo un congreso allí donde, bueno, si ustedes entran van a encontrar ahí, digamos, las iniciativas. Bueno, acá tienen la historia de la campaña, cómo está conformado ese equipo internacional, que desde el 2025 tiene un comité de coordinación internacional conformado por 4 continentes. Bien, entonces con el tema de la plata, ¿qué impulsamos? Impulsamos procesos de desmercantilización para no priorizar el dinero. No quiere decir que el dinero oficial no sirva, quiere decir que sirve para algunas cosas. Y hay otras que nos vemos obligados por la misma tendencia, digamos, sistémica, ¿no?, que tiene el capitalismo, que todo tiene que ser comprado y vendido. Pero fíjense ustedes que lo más importante de la vida no se compra ni se vende, como es la confianza. Si no tuviéramos confianza, no estaría yo acá. Si no tuviéramos confianza, Eduardo, nunca hubiéramos hecho la articulación con Marcos Turra. Si no tuviéramos confianza, no existiría el Tumin en México, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque confiamos en una moneda. Entonces, esa confianza no se construye con dinero. El amor no se construye con dinero. Entonces, eh, empezar a priorizar que no todo tiene que ver con comprar y vender con plata, que la plata eh, oficial se utiliza para algunos aspectos, y que compañeras nuestras, no yo soy docente, hace 33 años que soy docente, compañeras nuestras viven exclusivamente de trocar. La pueden escuchar a Vanessa Ribaudo, una belleza, todo el proceso de los nodos Sol. Bueno, eso es una experiencia impresionante. Entonces, seguimos ahora que estamos, ya en 38. Vamos a hablar un poquito qué tiene la Universidad del Buen Vivir. ¿Qué hay en la Universidad del Buen Vivir si entramos al sitio de la Universidad del Buen Vivir, que como les dije, eh, está siempre desactualizado, porque todo lo que hacemos lo hacemos eh, cuando podemos. Eh, Estas son nuestras compañeras. Aquí está, bueno, este compañero de Finanzar Atago. Aquí está nuestro compañero de México, él es del colectivo Choquín, un colectivo maya, que ahora vamos a empezar en enero, un doctorado en alimentos ancestrales, los invito ahí. Bueno, y nuestra compañera Patricia Salaún, que es de Economistas Sin Fronteras. ¿Qué tenemos en la Universidad del Buen Vivir? Círculos de diálogo, muchos círculos de diálogo, 10 por lo menos, todos con el fundamento freiriano, ¿no es cierto? Son espacios de debate entre epistemologías decoloniales, educomunicación, finanzas éticas, saberes campesino-indígenas, trabajo autogestionado, sindicalismo y paz, decolonialidad. Tenemos la cátedra abierta del buen vivir, que es una alianza que tenemos con Claxo, donde hicimos 8 sesiones, eh, donde allí contamos gran parte de esto que yo les estoy contando acá, y tenemos doctorados, son 4, acá tenemos colgado solamente uno, que fue el primero, doctorado en Economías Populares y Transformadoras, pero tenemos 4 doctorados, y como les decía, en enero comenzamos el doctorado en
alimentos ancestrales y medicina comunitaria, ¿cuáles son las condiciones para entrar a ese doctorado? Las condiciones es respetar los aprendizajes de la práctica. Quiere decir que tengo, una vez que me incorporo, por supuesto, va a haber un repositorio, una caja de herramientas con material teórico, pero vamos a empezar, vamos a iniciar el doctorado aprendiendo de las experiencias que ya existen, viendo cuáles son los alimentos ancestrales. Vamos a empezar con la milpa, así que si mexicanas y mexicanos, este, nosotras creemos que ese, digamos, esta metodología, digamos, es donde aprendemos cómo se elabora, qué hay detrás de ese alimento, ponemos en debate, ¿no?, los procesos de que nos interpela todo el tiempo el sistema dominante sobre otras formas de alimentación, con el envasado, con el supermercadismo, y propuestas. Entonces, en esos tres paquetes, y para ingresar al doctorado, el doctorado no es gratuito, hay una parte que se paga en pesos oficiales y hay otra parte que se paga trocando, porque trocar es también una forma de intercambiar. Entonces, si tienen títulos universitarios de posgrado, de grado, lo que sea, mejor, pero si no los tienen, son bienvenidas y bienvenidos, porque lo que importa es saber qué hacemos en nuestros territorios, cuál es nuestra práctica real, más allá de nuestro discurso. Los discursos son siempre bellos, lo declarativo, ¿no? Entonces, la propuesta de la Universidad del Buen Vivir también tiene instancias declarativas, pero partimos de la práctica real. ¿Qué hacemos en nuestro territorio? ¿Participamos de una experiencia comunitaria? ¿Tenemos prácticas de toma de decisiones? Eh, ¿Dónde ponemos en práctica nuestras formas, nuestros modos? Entonces, una vez que podemos dialogar desde ahí, todo lo demás se va construyendo. ¿Quiénes certifican? Bueno, ahora les voy a poner el ejemplo más concreto que tenemos. Falta 3 minutos, ¿verdad, Eduardo, para terminar? Sí, hasta 3 a 7 minutos para dejar un margen para diálogo. Bueno, entonces les decía que vamos en el doctorado, van a iniciar 2 doctorados nuevos el año que viene. Uno es este que estamos conversando ahora, muy sintéticamente les voy a mostrar de qué se trata, y hay otro doctorado que es el doctorado que va a iniciar em, las organizaciones de Jujuy y Salta, eh, del Foro Social Mundial de Economías Transformadoras 2027, porque ese doctorado va a ser en diálogo con el FSM. Son experiencias que son de vanguardia, ¿no? No hacer cosas fragmentadas, o sea, una cosa es el doctorado, otra cosa es el FSM, otra cosa es aprender, después vienen, sino juntar las esferas y ponerlas, digamos, este, a dialogar para los aprendizajes. Entonces, acá les voy, si sale, voy a tratar de compartirles. Este doctorado de alimentos ancestrales, avísame Eduardo si se está viendo, Ahí ya se ve. muy bien, pero no se ve completo, ¿verdad? Se está viendo un pedacito nada más. Pues se ve un fragmento de la imagen y dice Doctorado de Alimentos Ancestrales y Salud Comunitaria, y luego dice Mm. Equipo Coordinación Internacional y sigue un texto. Claro, quería contarles que quiénes somos quienes vamos a certificar, ¿no es cierto? Organizaciones sociales, estas que están acá son una parte, después vamos a certificar también con universidades, y vamos a certificar con todos aquellos y aquellas que tengan, digamos, que sean rebeldes, porque tenemos que ser rebeldes. ¿Por qué le ponemos doctorado desde la Universidad del Buen Vivir? Para interpelar un término que se autoatribuyó la universidad hegemónica
donde los doctores y las doctoras son solamente universitarios. Y nosotras decimos está lleno de doctores y doctoras campesinos, campesinos, trabajadores autogestionados, emprendedores, sabedoras, está lleno de sabedores y sabedoras. Les vamos a decir también doctores y doctoras. Entonces, ¿quiénes somos? Además de la Universidad del Buen Vivir, la Escuela de Formación Política y Covida, el Observatorio de la Pesca Artesanal y Cooperativa, el colectivo Chocquín, Senti Pensante TV, que es un campesino colombiano, filósofo y campesino, que tiene su proyecto se llama Senti Pensante TV, es una propuesta de comunicación alternativa. También los compañeros del resguardo indígena NASA, allí estamos con una compañera, por supuesto estuvimos en el resguardo indígena aprendiendo, y Moneda Sol, moneda social, una de las tantas monedas sociales que existen en el mundo. Entonces, que nosotras, después de este aprendizaje que tan felizmente estamos compartiendo en este escenario, eh, nos parece que es estratégico que este escenario latinoamericano tenga una plataforma global. Y me decía Eduardo que hicieron un encuentro mundial, así que bueno, ese encuentro mundial que se siga repitiendo para generar estrategias para la acción. Nosotras, para llegar a todos los foros sociales mundiales, hacemos consultas populares. Y esas consultas populares, las últimas que tuvimos muy poco tiempo para implementarlas porque nos pasamos mucho tiempo construyendo las preguntas, y después nos queda poco tiempo hicimos 24.000 preguntas en 8 idiomas. Llevamos a Ecovida sobre currículum, sobre las formas que las personas que no puedan estar físicamente puedan estar por medio, llevemos la voz de todos aquellos que no tienen voz. Bueno, y si te parece, hasta acá, ya son y Sí. 47. Muy bien, muchas gracias. Muy interesante la experiencia y muchas preguntas, al respecto. Quisiera ver si algunos de los que están aquí escuchando quieren hacer algunas preguntas, porque obviamente es un tema que jala a muchas reflexiones, ¿no? Entonces, le vamos a dar la palabra a Heréndira Viveros Ballesteros para que haga su comentario o pregunta. Adelante, por favor, Heréndira. Muy buenos días a todos, a todas. Pues un gusto escucharla, Claudia, en esta propuesta que parece para algunos países como el nuestro algo completamente ajeno en toda esa cuestión pues, de la educación popular. Yo escuché al inicio con relación a los ámbitos en los que ha trabajado por ejemplo, para la educación de adultos, y bueno, en México hay una gran deuda y bueno, pensar desde esa perspectiva de educación que ustedes en la Universidad del Buen Vivir promueven, ¿cómo sería ese escenario de la educación de adultos? Adelante, Bueno, Claudia. mira, diste, diste en un tema, Heréndira, que ni te cuento. 5 años tiene la Universidad del Buen Vivir y siempre estamos por hacer una propuesta específica desde la educación de adultos, así que eh, es un saldo que tenemos pendiente, pero que lo tenemos que ir construyendo, ¿no es cierto? Un escenario, así que ayúdanos, Heréndira, a trabajar en esa propuesta. Tenemos que hacer escenarios presenciales y virtuales, ¿no es cierto? Donde justamente recuperar la educación de adultos y todo el andamiaje que trae la educación de adultos, porque todo eso es freudiano. Con los años eso se fue justamente. Polanyi habla de la gran transformación. Esa gran transformación, bueno, caló hondo también en la educación, ¿no? Entonces fue transformando todos los procesos educativos en procesos mercantilizados. Pero la resistencia que hay en la educación de adultos es muy importante. Así que
Bueno, yo te devuelvo la pregunta y te digo, construyamos juntas, con tu organización, con lo que vos tengas. No tenés que ser red de redes, sino a ver qué podemos hacer. Y por supuesto lo traccionamos también a Eduardo Murueta, ¿no? Porque sin él, yo a esta altura creo que ya no podemos hacer nada más. Muy bien, Claudia. Gracias, Erendira. ¿Alguna otra pregunta, comentario que quieran hacer? Tenemos 10 minutos todavía antes de irnos a la sala 7. Mientras se animan, yo tengo un montón de preguntas, ¿no? Porque, por ejemplo, yo, en el particular el concepto de currículum y currículum global da la idea de una homogeneidad en todo el mundo, de un plan de estudios como un recorrido similar, donde empiezas como si fuera una cadena de producción, ¿no? Empiezas con un conocimiento, luego otro, luego otro, luego otro, hasta que sales. De hecho, currículum significa recorrido. Y creo que eso, no sé cómo lo vean en cuanto a la diversidad de proyectos que están ustedes desarrollando. Yo por eso he querido sustituir el nombre de currículum por campo de posibilidades educativas y probablemente pudiera ser un nombre más apropiado para lo que ustedes están trabajando. No sé qué pienses tú y por qué el concepto de currículum. A veces en un momento me imaginé como esto del doctor, ¿no? Que expropias algunos conceptos de los que usa la versión hegemónica de la educación para darles otro sentido. Exacto. No, para darles otro sentido que el título que propones y la frase que propones me encanta, pero también para reapropiarnos de algo que hablan solamente algunos especialistas y que podamos hablar todo. Economía, epistemología, currículum, son esos términos, ¿no? Que tenés que ser como un súper experto. Y justamente es lo opuesto a la concepción del currículum, de un solo currículum, sino diversos. Debatir, de eso habla la consulta popular, que hicimos en 7 idiomas. Debatir en nuestros territorios el currículum que proponemos, cuál queremos, pero no uno, sino múltiples, y justamente generar espacios en distintos niveles, pero sobre todo en escenarios globales, donde podamos debatir, refrendar y poner agenda con currículum. Tenemos que meternos ahí, Eduardo, con currículum para Ujú. justamente, ¿no? Como si estuviéramos tamizando harina. Bueno, con esto, ¿qué hacemos? Porque es muy importante la variedad. Nosotros hicimos un encuentro de currículum, bueno, siempre hacemos, todos los meses nos juntamos hace 10 años para mostrar nuestras prácticas, para visibilizar lo que venimos haciendo. Y las propuestas de currículum alternativa son infinitas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con ellas? Bueno, tenemos que generar una confluencia a nivel micro, a nivel meso y a nivel global, donde podamos justamente traccionar con una agenda donde estemos todas y todos, la sociedad civil, los espacios más convencionales, los contrahegemónicos y los más oficiales. Todos tenemos que estar ahí para justamente poder decir, no puede faltar en un currículum que las formas así como existe a nivel mundial, sistemáticamente se enseña la economía capitalista, porque todas las universidades del mundo y las escuelas enseñan la economía capitalista, enseñemos otras formas de aprender a producir, a distribuir y a intercambiar, que no sea la del capitalismo. Enseñemos a hacer monedas Tumin en el mundo entero y que le pongan el nombre que quieran, porque la moneda es una convención que se construye en base a la confianza. Y entonces podemos intercambiar con la moneda que queramos, pero para eso tenemos que hacerla. Entonces, como les comentaba hoy, dejar esta instancia más declarativa, ¿no es cierto?, que es propositiva desde la oratoria, que es hay que hacer tal cosa, sino hagámosla, pasemos a la acción. Y la acción es construyamos
con nuestras organizaciones, diversas, múltiples, justamente acuerdos para pasar a la acción y tener currículums desde donde poder pararnos, que sean un marco de referencia para decir esto ya existe, esto es válido, es certero, y es obligatorio que lo enseñen también. Muy bien, pues muy interesante. Yo tengo muchas preguntas, pero no sé, quisiera dar la oportunidad a otros participantes que quieran hacer alguna pregunta. Leobardo, ¿tienes alguna pregunta? ¿O estás abriendo la sala 6 y 7? Bueno, ¿alguien más que quiera hacer alguna pregunta para esta Universidad del Buen Vivir y las epistemologías desde los territorios? Yo, Sí, Marco, sí, sí, adelante, Oscar. perdón por no poder prender mi cámara. Estoy ahorita en una complicación. Y una disculpa también porque no he podido estar en toda la sesión, que me interesa muchísimo. Mi pregunta, porque también me interesa participar en el conversatorio, mi pregunta tiene que ver con esta dificultad que hemos tenido todos aquellos que queremos hacer alguna incursión en las universidades alternativas y que nosotros lo hemos padecido bastante. En nuestra cultura del papel, es decir, los estudios valen si hay papel, si no, no. Y si el papel es otorgado por una autoridad, como puede ser el Ministerio o la Secretaría de Educación, ¿cómo están mirando esta condición en la Universidad del Buen Vivir? Los papeles. Bueno, justamente eh, los papeles, la burocracia, ¿no es cierto? O sea, esta forma de que tenés que tener un papel que certifique que sos tal cosa o tal otra, no es la condición para ingresar a las propuestas, a los proyectos de formación, sino que tiene que ver con tu práctica. ¿Cuál es tu práctica? Contanos lo que estás haciendo en tu territorio, con tu organización, lo que estás haciendo en concreto, aquello que está transformando tu vida, tu forma de pensar, tu forma de actuar, con quiénes lo estás haciendo. Acá no interesa tanto el producto final, sino el proceso que se construye para llegar a eso. Así que si tu práctica tiene que ver con construir democráticamente, en colectivo, con una organización social, que no necesariamente tiene que ver, como en el ejemplo que les ponía del doctorado alternativo en alimentos soberanos, sino vos estás en una organización de arte, de cultura, de música, digamos, para nosotras todo es económico, porque es la forma como organizás la vida. Entonces, esa es, esa es la forma que tenemos para admitir a las personas que van a participar allí. Pues muchas gracias, Claudia. Se nos está terminando el tiempo, tenemos 2 minutos por si alguien quiere hacer un comentario breve y agradecerle a Claudia y nos vamos al conversatorio, ¿no? En la sala 7. No sé si algo breve y si no, daríamos por terminada esta conferencia de la maestra Claudia Álvarez de la Universidad del Buen Vivir desde Argentina. Nos vamos a la sala 7 para seguir conversando con ella y dejar aquí el espacio para lo que sigue dentro del programa en esta sala número 2. Muchas gracias, le damos un aplauso por favor a Claudia y pues le agradecemos muchísimo esta conferencia muy interesante que deja muchas preguntas y ahorita en el conversatorio vamos a seguirle conversando con ella. Muchas Nos gracias, vamos. Claudia. Un abrazo. Gracias, gracias Eduardo. Nos vamos a la sala 7.